Historia Confidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, en Historia Confidencial, la Guerra del Paraguay. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Pacho? Felicitaciones por tu libro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Primero en la lista de libros más comprados. Sí, me encanta esa frase de comprados en vez de vendidos. Claro, porque el hecho de comprar, ¿no? Sí. Todos los autores van a tratar de vender la mayor cantidad posible Sí, depende del libros. público, evidentemente. O sea, que es el público que decía. Si efectivamente. Lo compro, ¿no? Sí, la verdad estoy muy contento. Bueno, esto de estar primero y segundo es algo bastante raro que hay que disfrutar. Es bastante raro, ¿no? Hay que disfrutar, ¿no? Así que bueno, creo que aumenta el compromiso de uno. A usted debe pasar lo mismo, ¿no? Es decir, lejos de uno sentir que tiene que dormirse en los laureles, me parece que uno se siente más comprometido con los lectores, con uno, con lo que uno piensa, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que vos trataste muy bien en tu libro, ¿no? La Guerra del Paraguay. Exactamente, yo lo titulé, tomándole prestado al querido amigo Alberdi, la Guerra de la Triple Infamia, ¿no? Como la llamó él en su momento. Recordemos que hubo tres intelectuales notables en aquel momento, con los cuales uno puede coincidir o no, pero que tuvieron una actitud muy valiente, que fueron Juan Bautista Alberdi, José Hernández y Guido Spano, que se opusieron tenazmente a la guerra, es decir, se opusieron a la política mitrista y de Sarmiento de esta guerra fratricida, que fue la Guerra del Paraguay, que tan terribles consecuencias trajo para el Paraguay y para la Argentina, en definitiva, ¿no? Porque la verdad que la Argentina de esto mucha ventaja nos sacó, a excepción del actual territorio de Formosa, y un gran negocio para los proveedores y banqueros. Y para Brasil, básicamente. Y básicamente, ¿no? Una guerra hecha a la medida del imperio brasileño, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, Mitre decía en su diario que los agentes de la civilización, por ejemplo, los brasileños y los argentinos, iban a llevar al bárbaro Paraguay la civilización, etcétera. Hay que recordar que en aquel momento Brasil era un imperio esclavista, con 2 millones de esclavos, el mayor porcentaje de analfabetos de América prácticamente, y ese era el imperio civilizador, ¿no? Y el otro, la Argentina, que tenía un altísimo nivel de analfabetismo. Justamente coincide la guerra con el primer censo, prácticamente, donde se demuestra que el 71% son analfabetos, y bueno, que hay evidentemente graves problemas de educación, problemas de miseria y demás. Y fíjate vos lo que dice Juan Bautista Alberdi en torno a la misión que se habían impuesto estos civilizadores, ¿no? Teniendo en cuenta que el Paraguay era efectivamente un país próspero, un país tenía ferrocarril, tenía acerías, exacto, que no había, por ejemplo, en la Argentina. No, barcos a vapor hechos en Paraguay. Claro. Entonces dice Alberdi, ¿no? Sí es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblema las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etcétera. Los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista y por la primera vez en su vida en el país, entre comillas, salvaje de su cruzada civilizadora. Es decir que ciertamente los soldados que salían de Santiago, Catamarca, La Rioja nunca habían visto un tren, nunca habían visto una acería o un barco a vapor, y los supuestos civilizadores, como dice Alberdi, iban a conocer al país bárbaro estas cosas, ¿no? Digamos que afirmaciones de ese tipo le costaron muy caro a Alberdi. Sí, la exclusión de las páginas de ese diario, la no publicación de sus libros en la Biblioteca de la Nación, jamás un libro de Alberdi. Durante mucho tiempo. Y que nunca. Después de muerto. Claro. Y además su exilio, él muere además exiliado. Claro, él viene un poquito antes de morir, se da cuenta que acá es un extranjero en su país, digamos, a pesar de haber sido el padre de la Constitución, el autor intelectual de la Constitución, y sin embargo, bueno, no hay lugar para él, ¿no? Ni el roquismo ni el mitrismo lo quieren, y eso es vuelve a morirse a París, ¿no? A París. Eso es típico de cómo se cuenta algo, ¿no? Porque si uno le pregunta a gente medianamente informada de quién fue exiliado Alberdi, todos dirán Rosas, de Rosas, claro, ¿no? Exacto. Sin embargo, fue mucho más tiempo exiliado de Sarmiento y de Mitre que de Rosas. Inclusive él se junta con Rosas, ¿no? Claro. En un encuentro, como los dos exiliados, digamos, los dos
expatriados, para decirlo más exactamente. Inclusive Alberdi le ofrece ayudarlo a escribir la autobiografía de Rosa, que nunca se escribirá. Claro, eso es muy interesante, ¿no? Eso tema lo trabajaste mucho vos, ese último contacto entre Alberdi y Rosas, ambos exiliados de alguna manera, ¿no? Y ese cambio, ¿no? Porque evidentemente Alberdi produce un cambio muy fuerte en sus últimos años, por eso los póstumos de Alberdi tienen ese valor extraordinario, ¿no? Que afortunadamente han sido reeditados por la Universidad de Quilmes hace unos años, y se consiguen a un precio bastante razonable. Son 4 tomos, los póstumos de Alberdi, y son quizá la mejor producción de Alberdi, ¿no? Un Alberdi ya harto de los llamados liberales argentinos, y revisando muchas de sus proposiciones de su juventud, inclusive algunos aspectos muy reaccionarios de las bases, por ejemplo, ¿no? Así que este Alberdi es justamente el crítico de la guerra del Paraguay, ¿no? Y es interesante, vos fijate acá hay un documento muy raro, ¿no? Una cosa que le escribe poco antes de la guerra, nada menos que Mitre, a López, a Francisco Solano López, que será su enemigo y al que va a tratar pocos meses después de bárbaro, de todo. Le dice lo siguiente: Vuestra Excelencia se halla bajo muchos aspectos en condiciones más favorables que las nuestras. A la cabeza de un pueblo tranquilo y laborioso que se va engrandeciendo por la paz y llamando en este sentido la atención del mundo, con medios poderosos de gobierno que saca de esa misma situación pacífica. Respetado y estimado por todos los vecinos que cultivan con él relaciones proficuas de comercio. Su política está trazada de antemano y su tarea es tal vez más difícil que la nuestra en estas regiones tempestuosas, pues como lo ha dicho muy bien un periódico inglés de esta ciudad, vuestra excelencia es el Leopoldo de estas regiones, o sea, el rey de Bélgica, que era una especie de modelo de progreso, cuyos vapores suben y bajan los ríos interiores enarbolando la bandera pacífica del comercio. ¿Qué pasó, no? En el medio. ¿Qué pasó? ¿Cómo estalla la guerra del Paraguay? La guerra de Paraguay estalla efectivamente por motivos que tienen que ver con el Uruguay. Es decir, en realidad la cuestión tenía que ver con que en Uruguay gobernaba Berro, que era un gobernante del Partido Blanco, que había obtenido un triunfo legítimo, absolutamente. Que habían sido tradicionalmente los aliados de los federales. Efectivamente, ¿no? La línea que venía de Artigas. Opuestos a los unitarios. Efectivamente, ¿no? Entonces, este triunfo complica, suponen los porteños particularmente, Mitre, el panorama geopolítico de la región, y Venancio Flores, que era un general que se había autoexiliado en Argentina, con el apoyo de Mitre y del Brasil, va a fraguar un verdadero golpe de Estado, un ataque a Venancio Uruguay. Flores fue uno de los coroneles de Mitre, ¿no? Efectivamente. Uno de los coroneles que eran todos uruguayos, como todos Paunero y Paunero, Arredondo, ¿no? Torturadores. Que eran los que iban a imponer el orden, a imponer el orden nacional, digamos, por la fuerza a las provincias. Efectivamente. Grandes torturadores, hay que decir, ¿no? En la zona de Catamarca, grandes perseguidores de los montoneros, primero Peñalosa. Eran los civilizadores, claro, entre comillas. Está esa hermosa anécdota, ¿no? Y Garzábal también estaba ahí. Y Garzábal. Esa hermosa anécdota que pinta de cuerpo entero al Chacho Peñalosa, ¿no? Hay un intercambio de prisioneros. Entonces se juntan Igarzábal y Peñalosa, Igarzábal representante de la civilización mitrista, y entonces el Chacho le dice, bueno, acá le devuelvo, general, sus prisioneros, mejor alimentados, han engordado, bien vestidos, dice, bueno, espero que me dé a los míos. Entonces Igarzábal lo mira, hace un silencio, el Chacho insiste, devuélveme los prisioneros, y Igarzábal le dice, han sido pasados todos a degüello, ¿no? Ese era, digamos, la civilización y la barbarie, ¿no? En el sentido... pronosticando el final del Chacho. Efectivamente, ¿no? Eso fue poco tiempo antes del final del Chacho. Claro, uno de los tipos que mejor cuenta las causas de la guerra es nada más y nada menos que Felipe Varela, ¿no? Felipe Varela es realmente un tipo increíble. Uno cuando lee los textos dice, bueno, evidentemente acá estamos en presencia de un tipo de un nivel de ilustración notable. Pero no, ¿cómo decir un caudillo? Claro, vos fíjate, me voy a permitir leer unos párrafos. Los caudillos no eran todos brutos, negros, feos, vos fíjate qué bien que explica, como si fuera un historiador, cuáles son las causas reales de la guerra del Paraguay. Un hombre como Varela, que efectivamente es presentado en sociedad, digamos, como un caudillo, como un bárbaro,
el nivel de redacción, ¿no? Cómo escribe, cómo explica. Leo un párrafo más o menos que es justamente el tema del Uruguay, que está muy bien explicado. La guerra con el Paraguay era un acontecimiento ya calculado, premeditado por el general Mitre. Cuando los ejércitos imperiales atraídos por él, sin causa alguna, sin pretexto alguno, fueron a dominar la débil República del Uruguay, aliándose al poder rebelde de Flores, o sea, Venancio Flores, en guerra civil abierta con el poder de aquella república, comprendió el gobierno del Paraguay que la independencia uruguaya peligraba de un modo serio, que el derecho del más fuerte era la causa de su muerte, y que por consiguiente las garantías de su propia libertad quedaban a merced del capricho de una potencia más poderosa. Pasaron estas razones en la conciencia del general presidente López de la República Paraguaya y buscando garantía sólida a la conservación de sus propias instituciones, desenvainó su espada para defender al Uruguay de la dominación brasilera a que Mitre lo había entregado. Fue entonces que aquel gobierno se dirigió al argentino solicitándole paso inocente de sus ejércitos por Misiones para llevar la guerra que formalmente había declarado el Brasil. Este paso del presidente López era una gota de rocío derramada sobre el corazón ambicioso de Mitre, porque le enseñaba en perspectiva el camino más corto para hallar la máscara de legalidad con que disfrazarse y poder llevar pomposamente una guerra nacional al Paraguay. Así explica Varela, fíjense en qué lenguaje, qué didáctico, ¿no? Cómo comienza la guerra con el Paraguay, donde hay intereses brasileños, intereses argentinos en atacar. Una guerra muy inhóspita, muy difícil y muy prolongada, ¿no es cierto? Que contrariamente a los pronósticos iniciales, que iba a ser muy breve, se prolongó a lo largo de muchos años. De alguna manera hubo una clara solidaridad de muchos provincianos, de muchos jefes de provincias, con las fuerzas paraguayas, ¿no? Exactamente. Por eso es que algunos consideran, y yo personalmente también lo hago, a la guerra de Paraguay como una continuación de las guerras civiles argentinas. Sí, es lo mismo. Porque nuevamente se dividen, ¿no? Las fuerzas entre los oligárquicos, porteñistas, unitarios, elitistas, etcétera, contra las fuerzas provincianas más arraigadas a la tierra, condenadas, digamos, a una vida de subsistencia por los privilegios porteños, etc. Claro, efectivamente es lo que pensaba también Alberdi cuando decía que la guerra del Paraguay era una guerra de policía contra el interior, porque efectivamente en la subida y de los ejércitos iban derrotando a las fuerzas rebeldes federales que quedaban todavía, e inclusive León Pomer, en su excelente libro sobre la guerra del Paraguay, publica un documento extraordinario donde dice, parece irónico, pero así dice el documento, es un recibo de un herrero que dice: recibí tantos pesos para las esposas y grillos para los voluntarios que van al Paraguay. No es irónico, digamos, suena irónico, pero el hombre había hecho esto así porque así se lo habían dicho. Es decir, los soldados argentinos que iban a pelear al Paraguay iban esposados, ¿no? No querían ir a pelear contra el Paraguay. Y así fue, evidentemente, que el pueblo paraguayo hizo epopeyas y, bueno, cifras como la batalla de Curupaytí, con 9.000 muertos de un lado y 60, 70 del otro, ¿no? 9.000 de la Triple Alianza y apenas 60, 70 paraguayos, ¿no? Era el pueblo paraguayo peleando con uñas y dientes. Me acordaron justamente a raíz de los fascículos que estoy escribiendo para noticias. Que son muy Estaba buenos, leyendo perdón, una acotación. Me parecen muy buenos y además, bueno, creo que son muy reconocidos por la gente, ¿no? Que la gente lo... Estaba leyendo el tema de la Guerra Mundial, de la Guerra Fría, ¿no? De Stalin. Y hay aproximadamente 600.000 muertos. Mueren 600.000 soldados rusos fusilados por los oficiales rusos por no poner suficiente heroísmo en su lucha contra los alemanes, ¿no? Interesante porque siempre se habló de la resistencia patriótica de los rusos contra la invasión nazi a Rusia, que seguramente también lo fue. Sí. Pero se parece a esto que vos decís, ¿no? No, claro. Resistencia patriótica porque no era patriota, lo fusilaban, ¿no? No, además ellos estaban muy conscientes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, lo que dice Marcos Paz, vicepresidente en ejercicio de la presidencia, a Mitre, que era el general que estaba comandando. Estaba conduciendo los efectivamente. Dice: nada me extrañan las sublevaciones, ni es cosa de alarmarse. He sabido que a nuestros hombres lo que menos les gusta y conviene es ser soldados, porque ganan menos y trabajan más. De patriotismo no hay que hablar en la masa del pueblo, porque para ellos esos son cuentos tártaros. Vos fijate el desprecio, ¿no? El desprecio por la gente, o sea, los tártaros que eran algo así como los Ahora, bárbaros, te ¿no? hago una pregunta. Evidentemente, la Argentina entra
porque tiene la impresión de que como Brasil ha entrado, si no entra, Brasil se queda con Paraguay. Sí, en un punto sí, aunque Argentina, hay que decirlo con mucho dolor, asume un rol de subordinación absoluta con respecto al Brasil, ¿no? Si bien por la galería... Viene el conductor del ejército, claro, es Mitre, Mitre, que ¿no? se lo dan como diciendo, está bien, total, sabiendo la ineptitud absoluta militar de Mitre, ¿no? No hubo nadie más inepto. Estás muy muy radical. Total, la nación ya me va a hacer la crítica en contra, si no hay ningún problema, pero digo, quiero decir, la ineptitud militar de Mitre es reconocida por cualquier historiador de la historia militar, es decir, Mitre es el general que no gana un desfile, digamos, ¿no? Entonces, bueno, le dan la conducción militar, pero bajo el estricto control del Marqués de Caxias, ¿no? Es decir, este verdadero líder de la guerra, el tipo que sabe a dónde va, para qué va, y entonces, bueno, es él el que de alguna manera conduce la guerra permanentemente, ¿no? Yo lo que Mitre ahí juega de alguna manera como una especie de figurita, ¿no? No tiene un rol protagónico en el conflicto. E inclusive Paraguay, el Brasil lo tiene muy claro, ¿no? Como que está operando claramente a favor de Brasil, ¿no? ¿Quién termina la guerra es Brasil? El que termina la guerra es Brasil en ese episodio tan impresionante, ¿no? De la captura de López, que es una cosa verdaderamente digna. Lo persiguen como si fuera un jabalí, ¿no? Claro, de Roa Bastos, ¿no? Es decir, estos relatos impresionantes que efectivamente él se defiende como un tigre. La historia es así, o sea, ya en los últimos, en Cerro Coral, los últimos momentos, está López con los pocos seguidores. Su hijo de 14 años, que es el jefe de Estado Mayor más joven de la historia mundial, ¿no? Nepotismo puro. Sí, pero quiero decirle, lo nombra porque ya no le queda a nadie, lo nombra Panchito, que tiene 14 años, como diciendo, bueno, sos el jefe del ejército. ¿Cuánto muere de la población masculina? Muere el 70%, 70-75%. Creo que recién ahora está alcanzando una población similar al que teníamos. Sí. ¿Puede ser? Sí, efectivamente, porque aparte después tuvo la guerra del Chaco, ¿no? Claro. Cuando se empezó a recuperar demográficamente en la década del 30, el Paraguay sufre la terrible guerra del Chaco, ¿no? Con Bolivia. Hubo muchas consecuencias de tipo afectivo y demás por la carencia de varones. Claro, exactamente, había 7 mujeres por hombre. Y este episodio final que te estaba contando, que vos conocés seguramente, ¿no? De este ataque, porque aparte tenía un precio la cabeza de López, que eran 100.000 libras, mucho dinero. Entonces se peleaban para ver quién lo mataba definitivamente, y lo rodean. Él se resiste, mata a varios brasileños y finalmente lo mata a lanzazos de una manera terrible. Y Panchito corre a defender a su mamá, que estaba en un carro, Madame Lynch, y sus hermanos más pequeños, y es muerto ahí también por los brasileños heroicamente. Y Madame Lynch baja de su carro y con sus manos cava las fosas para Madame Lynch, pero no la matan porque es europea. Yo creo que porque es europea, porque ya hubiera sido demasiado. Digamos que Madame Lynch es una irlandesa, muy bonita, muy linda, de alta sociedad irlandesa, casada con Solano López, que había sido formado en Europa. Exactamente. Algunos dicen que había sido formado prácticamente para soberanos de algún país europeo, ¿no? Con todo el boato y toda la formación. Efectivamente. Y muy buena relación con los ingleses, hay que decirlo, ¿no? Contrariamente a lo que se dijo muchas veces, el desarrollo del Paraguay tiene mucho que ver con Inglaterra, ¿no? Lo que pasaba era que Argentina bloqueaba fuertemente la navegación de los ríos, es decir, de alguna manera el Paraguay es empujado al enclaustramiento, ¿no? Es decir, está lleno de notas, yo vi los archivos de notas de López y de su papá, Carlos Antonio, para pedir la libre navegación de los ríos, y va quedando encerrado el Paraguay, ciertamente, ¿no? No es un desatino que este hombre haya llevado la guerra hasta el extremo. Yo creo que no tenía otra alternativa, porque la decisión de Brasil y de Argentina era aniquilarlo, ¿no? Era terminar con él y con el modelo paraguayo. Claramente me parece que esto era muy molesto. Pero no hubiera habido algo de sensatez terminarlo antes de evitar la masacre de tanto. Sí, pero realmente la masacre para mí venía igual, porque era una especie de guerra contra el pueblo paraguayo, no exactamente contra el propio López, ¿no? Me parece que iba un poco más allá. Es decir, además, el pueblo paraguayo estaba claramente decidido a resistir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Si pensamos en los últimos escuadrones de mujeres, de niños, que tiraban ya con huesos, no tenían más municiones,
peleando contra esta triple alianza. Claro, porque el desprecio que vos decías, el desprecio racista, ¿no? Más que clasista. Hoy, la guerra del Paraguay, por Mitre. Yo te decía esto antes de lo del Marqués de Caxias. Este es un documento que publica ahora, se publica en un reciente libro muy interesante de un historiador brasileño sobre la guerra del Paraguay, que es Doratioto, es un libro, Maldita Guerra se llama, que publicó Planeta, la versión brasileña de la guerra, ¿no? Y hay documentos muy interesantes de Itamaraty que han sido rescatados por él, entre los cuales está una nota del Marqués de Caxias, que era el conductor brasileño de la guerra, que dice lo siguiente de Mitre: el general Mitre está resignado de lleno y sin reserva a mis órdenes. Él hace cuanto yo le indico, como ha estado muy de acuerdo conmigo en todo, aun en cuanto a que los cadáveres coléricos se arrojaran a las aguas del Paraná, ya que de la escuadra como de Itapirí, para llevar el contagio a las poblaciones ribereñas, principalmente a las de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, que le son opuestas. El general Mitre está también convencido que deben exterminarse los restos de las fuerzas, que decías de Stalin, los restos de las fuerzas argentinas que aún le quedan, pues de ellas no divisas sino peligros para su persona. Gravísimo documento. Un poco, habrá que ver cuánto es cierto hay. Bueno, hay algo bastante cierto. Digamos, cadáveres coléricos no se significaba cadáveres enojados, sino cadáveres con cólera, enfermados de cólera, ¿no? Un dato muy concreto es que a los meses estalla la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. Eso es interesante, que viene por el ¿no? río. Que viene por el río, ¿no? La peste, el castigo divino, como le dijeron. Claro, que no era tan divino aparentemente. Pero digo, en definitiva, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a que la guerra fue sobre todo un extraordinario negocio para el Brasil, un extraordinario negocio para Urquiza. ¿Con qué tierra se quedó Brasil? Brasil se quedó con la zona oriental de Paraguay, una zona muy importante minera, y se quedó con el gobierno de Paraguay, porque en definitiva el gobierno de Paraguay es un gobierno satélite puesto por los brasileños, y además con un negocio muy importante que es el endeudamiento de un país que no tenía deuda. Paraguay no tenía deuda externa. A partir de la derrota y comienzo el endeudamiento... En Argentina está esa famosa frase que habría que ver cómo le suena a todos los que murieron ahí en esos lugares tan inhóspitos, cuando alguien dice la victoria no da derecho. Exactamente, Rufino Varela, ¿no? Rufino Varela, el enviado de Sarmiento en este caso, no ya de Mitre. Pariente de los Varela. De los Varela, de triste memoria, ¿no? Claro. Bueno, pero que ¿qué quiere decir, tiene un barrio importantísimo, muchos barrios y muchos... Claro, cuando uno habla de gente... Me parece una frase muy digamos, muy elogiable, muy altruista, pero bueno, cuando uno hace una guerra y sacrifica tantas vidas y demás, se supone que algunos derechos tiene, porque por algo lo hizo. ¿Para qué la hizo la guerra? Algo la hizo. Digamos, claro, ¿no? Se supone, como es la famosa y trillada frase, la guerra a la política por otros medios. Bueno, ¿para qué hacemos la guerra, no? Si no da derechos. Sobre todo cuando que vos no te dio derechos, le da derecho al otro. Porque si a nadie le da derechos, pero resulta que no le da derecho a Argentina, le da derecho a Brasil. Y la verdad que la paz fue bochornosa, ¿no? Porque terminó arruinando el Paraguay, beneficiando muy poco a la Argentina, realmente muy poco. Uruguay, por supuesto, ni contaba en esta paz, y Brasil se llevó todos los premios, ¿no? Así que la verdad que la actitud de Varela es una actitud por lo menos sospechosa en un punto, ¿no? Lo más elogiable de la guerra de Paraguay, para decir algo bueno, ha sido la actitud patriótica de muchos argentinos, ¿no? Más allá de que haya sido no justificada, como también uno no puede dejar de reconocer patriotismo de muchos de los que fueron a Malvinas, independientemente de que uno pueda cuestionar el origen y la razón. Y aún en ese sentido el hecho de que murieron personas de la clase alta, ¿no? Exacto. Hijo del presidente. El hijo de Sarmiento, por ejemplo. El hijo de que ejercía la presidencia, Marcos Paz. El hijo de Marcos Paz, es decir, que iban, había actitudes muy heroicas que las hemos señalado acá, es decir, que la cobardía era algo profundamente denigrante, ser acusado de cobarde. ¿Te acuerdas que contaba Fraga cuando vino, estuvimos hablando acá, estuvimos debatiendo con Rosendo Fraga? Él contaba que se engalanaban los generales y los coroneles. Bueno, pero es mío. Está bien. Es mío y es de Marco, mejor dicho, en su libro sobre la guerra de Paraguay. Está bien, pero lo hablamos ese día que donde dice que los oficiales consideraban un desdoro camuflarse, es decir, los oficiales consideraban que el enemigo tenía que saber quién era el oficial.
Claro. Y entonces, como no había en esa época uniformes en el sentido de la palabra uniforme, es decir, en la misma vestimenta para todos, sino que se les permitía crear su propia vestimenta, algunos como Lucio de Mansilla hacían vestimentas sumamente ornamentales, con arminios y terciopelos y sedas, claro, y con sombreros muy visibles y demás. Parece sí que hay una carta de Dominguito, el hijo de Sarmiento, que morirá ahí en esa guerra, cuando le escribe a la madre, donde le pide que le envíe telas muy sofisticadas, terciopelos y demás, para hacerse su propia vistoso y visible uniforme. Y después está el relato de los oficiales antes de la batalla de Curupaytí, donde todos tienen absoluta conciencia de que van realmente a una situación donde les va a ser muy difícil sobrevivir. Vos tenés las cifras frescas, pero murieron 9.000 contra 60, 70. 9.000 de la Triple Alianza muchísimos contra argentinos. 60, 60 paraguayos, porque era asaltar abiertamente una fortaleza sobre barrancas, muy bien defendida. Y los oficiales sabían que iban a una masacre, y entre ellos jugaban a ver de qué iba a morir cada uno. Y efectivamente murieron todos menos uno de ese cuento, y acertaron bastante, digamos, de dónde les iba a pegar el balazo que iba a terminar con su vida. Pero eso no impidió que al día siguiente salieran a combatir, ¿no? Y algunos quedaron heridos, como el Cándido López, personaje López, realmente extraordinario, que lo curioso es que los cuadros sobre la guerra, uno tiende a pensar que se pintaron en el momento, lo cual sería difícil seguramente, los pintó varios años después, ¿no? Ya con una mano arruinada. Aprende a diestro y tiene que aprender a pintar con la izquierda. Y en una quinta de las afueras de Buenos Aires pinta todos esos cuadros que son, ciertamente leía el otro día en un libro, una especie de antecedente de la historieta, ¿no? Esta secuencia que pinta él, esos cuadros horizontales, que son, bueno, el mejor retrato que tenemos de la Guerra del Paraguay, y junto a un libro de testimonios gráficos que nos quedan de la Guerra del Paraguay. La guerra obviamente termina de una manera catastrófica para el Paraguay. Hay cifras bastante certeras. Termina Sarmiento, ¿no es cierto? Como que termina con Sarmiento. Si Sarmiento que recibe ahí una herencia que no le gusta nada, ¿no? No, pero tampoco le disgusta del todo, porque él consideraba el Paraguay un país bárbaro, ¿no? A pesar de que va a morir es Paraguay, ¿no? Pero ya el Paraguay civilizado, entre comillas. Los últimos estudios demográficos, digamos, bastante serios, hablan de que el Paraguay pasó de 500.000 habitantes a 116.000. Eso es el costo de la guerra, ¿no? Si quedó más o menos un quinto de la población, y de los cuales solamente el 10% eran hombres, el resto viejos, mujeres y niños. Claro, murieron todos los... Sí, y fíjate el panorama que dice Alberdi, ¿no? En su famoso Crimen de la Guerra: la destrucción de los telégrafos, de los vapores, de los ferrocarriles, del gobierno que dotó a Paraguay de estas cosas, de su población, los mismos que ha sido despoblado, libertándolo de López, que no le dejó deuda para dejarlo en feudo e hipoteca del Brasil y del Stock Exchange, o sea, de la City londinense, sus acreedores actuales por más millones de pesos fuertes que los que vale todo el Paraguay. Esto decía Alberdi, ¿no? Es decir, realmente... Y otra cosa interesante es que los brasileños se preguntaban por qué se está prolongando tanto la guerra con López en retirada, y explica el jefe de las tropas brasileñas, referido a los argentinos: nuestros aliados no quieren acabar la guerra porque con ella están lucrando y empobreciendo al Brasil. Desde que Mitre llegó, ha procurado por todos los medios posibles demorar la marcha de las operaciones, porque seguían proveyendo material, seguían haciendo negocios, seguía siendo un negocio la guerra, ¿no? Se fue como demorando el fin de la guerra, cosa bastante lamentable. Recordemos que a Urquiza le va a costar la vida esto, ¿no? Si Urquiza es el gran proveedor, junto con algunos comerciantes porteños. Bueno, por eso se dice porque evidentemente todas las acciones de que Urquiza le ha hecho un guiño a Solano López, ¿no? Que Solano López se lanza a invadir Uruguay, contando con el apoyo de Urquiza y de las fuerzas provinciales de la Argentina. Claro. Ahí se dice que Mitre lo convence a Urquiza de transformarse en el proveedor principal del ejército argentino. Claro. Y sabemos que Urquiza era un hombre bastante proclive a arreglos de este tipo, ¿no? Lo había hecho con los brasileros para derrotar a Rosas en Caseros,
estará también la sospechosa derrota, entre comillas, de la batalla de Pavón, ¿no es cierto?, contra las fuerzas porteñas de Mitre. O sea, hay una cantidad de situaciones muy oscuras. Es curioso, ¿no es cierto, Felipe?, que muchas veces cuando la historia oficial no quiere explicar algo que es bastante evidente, como la venalidad de Urquiza, apela a la masonería. Exactamente. Entonces, para no reconocer, digamos, que Urquiza se vendió, quizás debe haber sido algo de la masonería. Sí, por ejemplo, ¿no? Sí, Pavón dice, bueno, debe haber sido una orden de la masonería. O sea que es impresionante cómo la derecha católica ha impregnado la historia argentina con el tema de la masonería, ¿no? Como todo se resuelve a través de la masonería, y a vos te pasan las charlas, a mí también, que la gente te pregunta ya con un espíritu como diciendo, decime la verdad, la masonería tiene la culpa de todo, ¿no? Sí, claro. Siempre aparece alguno, digo, no son una minoría, pero quiero decir, qué solución tan fantástica para los problemas argentinos que es la masonería, ¿no? Sí, yo estaba escribiendo una obra de teatro, que confieso que se va a estrenar este año, que se llama Guayaquil, sobre el encuentro de Bolívar y San Martín, que lo va a dirigir Lito Cruz en el Teatro del Pueblo. Y en el teatro de Tito Cosa y Carlos Páez y todo. Histórico. Y realmente mi idea es, los dos hablan de la masonería y digamos que es evidente que lo que pasa ahí de ninguna manera está condicionado por la masonería. Más allá de que haya querido condicionarlo, eso es otra historia. Pero no hay necesidad de la masonería para explicar lo que pasó en Guayaquil. Claro. Ni lo que pasó con Urquiza en Caseros, ni en Pavón, ni en la guerra de la Triple Alianza. Efectivamente, yo creo que ahí hay una... Aparte, cuando vos ves los críticos así acérrimos de la masonería, te das cuenta de quiénes son, ¿no? Es decir, digamos, masonería, por supuesto, tiene sus elementos negativos, criticables, etcétera, pero los que la critican con más fuerza son los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina, ¿no? Yo creo que también hay otros sectores que son los sectores que, siendo culpables de algunas cosas, sin necesidad de que sean católicos de derecha, es más que te diría, por ejemplo, la versión liberal de la historia, también, que cuando quiere esconder algo dice que fue la masonería, como en este caso. ¿No es cierto? Posiblemente la defección de Urquiza a sus promesas a León López se debió mucho más a una beta venal de Urquiza, económica, que está claro por toda la riqueza que acumuló Urquiza, que por algún dictamen masón. Por supuesto. Yo creo que un buen consejo que le podemos dar a nuestros oyentes es desconfíen de las soluciones fáciles, ¿no? Claro. Cuando un autor les propone una solución fácil, la culpa la tuvo la masonería, la sinarquía, ese tipo de cosas, esas conspiraciones mundiales, desconfíen porque se está evadiendo de dar respuestas serias, ¿no? Digamos, como Guayaquil, por ejemplo, que ya lo hemos dicho acá hasta el cansancio, y vos lo vas a decir muy bien en la obra, seguramente nada tuvo que ver la masonería en la decisión final, sino la lógica política que sobrevoló esa entrevista entre un hombre derrotado, abandonado por sus dos estados, el Perú y la Argentina, y un hombre victorioso que venía con todas las de ganar, que era Bolívar, ¿no? Y la lógica política se imponía de alguna manera, y eso es lo que pasó. No hubo ahí un gran consejo masón internacional que decidió que seguía Bolívar y se retiraba a San Martín. Esto es una explicación por el facilismo que deja fuera las verdaderas causas políticas de esto, ¿no? A más personalidades como San Martín y Bolívar es difícil que aparte de San Martín sean tan dóciles, ¿no es cierto? Le hizo frente a la masonería, ¿no? Cuando rompe con la logia, la primera logia Lautaro, y funda la otra en Mendoza y luego en Chile, está rompiendo con una logia poderosa como la de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que evidentemente hay que escapar de esas soluciones facilistas, ¿no? Es interesante decir que la guerra del Paraguay despertó fuertes polémicas, inclusive dentro de las cuestiones parlamentarias. Hubo gente muy interesante, como alguien que merece un homenaje un poco más importante, que es Nicasio Oroño, un pensador santafesino realmente progresista, un hombre pionero en la separación de la Iglesia y del Estado, un tipo muy interesante, realmente poco conocido. Él decía en un debate en torno a cómo se reclutaban las tropas para la guerra del Paraguay: el ejército argentino, señor presidente, es una fantasía mitológica que está representando el suplicio de Prometeo, en que los jefes son los buitres y los soldados las víctimas. Es sabido, señor, cómo se hacen soldados entre nosotros. Se arrebatan de sus casas a los pobres paisanos, cuyo delito es haber nacido en esa pobre condición de gaucho, para llevarlos a servir sin sueldo, desnudos y muchas veces sin el alimento necesario.
Y cuando logran escapar de la cárcel, porque para ellos el campamento es la cárcel, y son aprehendidos, se los devuelve con azotes las horas de libertad que han ganado. Muy Patricia sabias. Pasquali, ¿no? Patricia Pasquali ha escrito un excelente libro, sobre... a pesar de que nos critica fuertemente, nosotros la citamos con todo respeto porque creemos que trabaja muy bien, y ha escrito un libro sobre Nicasio Oroño. Sí, interesante. Hay que recordar, pues no podemos dejar de decirlo, que el presidente Perón devuelve las banderas. Exactamente, los trofeos del Paraguay. Los trofeos conquistados en la guerra del Paraguay. En una ceremonia en su momento se los devuelve al Paraguay. Lástima que lo recibió fue Stroessner. Lástima que lo recibió Stroessner. El dictador Stroessner. Pero digamos que fue un gesto, inclusive lo más interesante es que fue un gesto no resistido por la ciudadanía argentina, ¿no? Salvo fue por un los gorilas. escándalo. ¿No? Los gorilas sí, ¿no? Bueno, pero digamos fue un gesto que muy valiente, digamos, porque de alguna manera fue un hacer justicia. En un momento tardío de su presidencia, en el año 54, ¿no? Sí. Cuando ella estaba perdiendo apoyos. Sí, fue un gesto realmente interesante, efectivamente, de por lo menos reparar algo, ¿no? De todo el daño causado al pueblo paraguayo, ¿no? Yo creo que esta guerra es una guerra verdaderamente infame. Decíamos que Urquiza va a pagar con su vida porque pocos meses después del fin de la guerra va a ser asesinado por uno de sus lugartenientes, López Jordán, ¿no? Es decir, un poco acusándolo. Grito de traidor. Claro, porque aparte se había producido el famoso abrazo del oso, la visita de Sarmiento al Palacio San José. Claro, Sarmiento representaba los intereses porteños, ¿no? Y de alguna manera los intereses provinciales todavía aspiraban a ser representados por Urquiza, a pesar de que los había fallado. Absolutamente. Ya varias veces, ¿no? Pero eso ya fue demasiado. Sí, inclusive es impresionante, ¿no? Como todavía, con cierta ingenuidad, podría decir uno, tanto el Chacho como Varela recurren a él, ¿no? O sea, como el referente del interior que evidentemente este señor no representaba, ¿no es cierto? O sea, se dirigen a él, póngase al frente, pronúnciese, ya como se había pronunciado contra Rosas, no se pronuncia de ninguna manera, sino al contrario, y lo deja pagando al Chacho, lo deja solo, lo cual lo conduce a su final, y lo mismo con Varela. Bueno, Varela no va a terminar siendo asesinado, pero sí va a tener que marchar al exilio chileno, ¿no? Chile. Sí, después de aquel famoso combate de Vargas, que está la zamba, muy clara, ¿no? Cuando dice lanzas contra fusiles, ¿no? Es decir, la diferencia entre los Remington del Ejército Nacional mitrista y las lanzas de Varela, que se estaba rebelando estrictamente contra la guerra del Paraguay. Una de las cosas cuando Varela lanza su famosa proclama Argentinos a las armas es la queja contra el exclusivismo porteño y la guerra al hermano país del Paraguay, ¿no? Creo que es sumamente interesante y veíamos qué poco bárbaro era Varela, ¿no? Y qué bárbaros eran los otros que lo atacaban, ¿no? Es decir, pero por lo menos había barbarie de los dos lados, lo cual ya es una forma de desbarbarizarlo algo a Varela y barbarizarlos a los demás, ¿no? Esa historia maniqueísta, absolutamente, ¿no? Que nos han enseñado de los buenos y los malos. Y la palabra caudillo como algo negativo, ¿no? Algo es decir, malo, claro. Vos en tu libro... Que se usa actualmente, ¿no es cierto? Sí, vos en tu libro Seres Malditos, yo también en el mío, cuando hablamos de Güemes, me parece que es un punto importantísimo reivindicar el término caudillo, ¿no? Es decir, para Buenos Aires, como decía la Gaceta, que yo creo que Mariano Moreno se debía estar revolviendo en su tumba, o en el mar, digamos, cuando decía un cacique menos, ¿no? Un cacique menos. Murió Güemes, un cacique menos. Tenemos que ir, vamos a recordar nuestro mail, historiaconfidencial@radionitre.com.ar, y el concurso. Estamos preguntando en qué consistió la ley de bancos garantidos, cuándo se sancionó, bajo qué presidencia, qué consecuencias trajo, bueno, y por supuesto va a surgir ahí la comparación con un presente cercano, seguramente, y tan cercano que mucha gente contesta pensando que esto ocurrió en el 2001, le decimos que no. Sí, ocurrió. Es muy parecido, sí ocurrió, pero bueno. Hoy hemos tocado un tema sin duda muy polémico. Los que quieran escribirnos a este mail para opinar a favor o en contra o aportar nuevos datos, también le pedimos que lo hagan. Bueno, muchas gracias. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Historia Confidencial. Fabián Palacios. Locución: Pablo Gazotti. Conducción: Pacho O'Donnell. Felipe Piña. Producción general: Gustavo Sanmartino.